Hoy el rollazo político viene por cuenta del hostigamiento al que fue sometida la familia y la senadora Nadia Ablel en su casa en Boca Grande, en Cartagena, por un grupo de integrantes del Pacto Histórico de Organizaciones Sociales. Participó en la marcha inicialmente el ministro de Trabajo y estuvieron también presentes algunos congresistas simpatizantes del gobierno del presidente Gustavo Petro. Por supuesto, denuncias, voces de apoyo y también se defienden los protagonistas. Don Andrés Carmona. Así es, Ricardo, y es que la crispación política por cuenta del hundimiento de la reforma laboral, el futuro de las reformas sociales y la consulta popular, pues ya llegó a la movilización social. En las últimas horas en Boca Grande se llevó a cabo una movilización de sectores afines al pacto histórico, a las centrales obreras y afines a la idea del presidente Petro de llamar a la consulta popular, reclamando que se avance en esta iniciativa. En esa movilización participaron congresistas del Pacto Histórico como Dorina Hernández, Alejandro Campo, David Racero, pero también participó en un momento el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino. Hasta ahí todo bien. Pero después, en horas de la noche, esa movilización llegó hasta el edificio donde vive la senadora Nadia Ablel con su hijo de 3 años en el sector de Boca Grande, y allí se quedaron un largo rato lanzando arengas, pullas en contra de la senadora, lo que ella consideró es un acto de hostigamiento. Escuchemos lo que dice la senadora Ablel. Este acto no solo viola las leyes de nuestro país, sino que también traspasa los límites del derecho a la legítima protesta, el cual tiene normas y restricciones claras. Lo que ocurrió ayer es acoso y como tal debe ser llamado. No es ni decente ni aceptable que se utilice la casa de una persona como escenario para descargar frustraciones o pasiones políticas. Pero ¿qué dicen los asistentes? Uno de ellos, el representante Alejandro Campo, quien estaba muy activo arengando contra la senadora Ablel y contra su familia. Recordemos que es la hija del reconocido político Vicente Ablel. Escuchemos. Mire, si por mi casa pasa una marcha, ¿sí? Y yo acabo de traicionar al pueblo colombiano, acabo de negar la posibilidad a la gente, a 12 millones de colombianos, de que les paguen un recargo nocturno, y la gente va y me critica sin tirarme una piedra, sin ejercer violencia, es su derecho. Ahora, ¿qué dice el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino? Él afirma que estuvo en el comienzo de la marcha al frente del Hotel Caribe, pero que él se retiró y que en ningún momento estuvo en el edificio de la senadora Ablel. Escuchemos. Y por lo menos en lo que a mí respecta, yo hice una participación por invitación de las organizaciones y sobre el trámite de la reforma y el alcance de la consulta fue mi intervención y sobre eso me referí. Y sobre lo demás no tengo ninguna responsabilidad y por supuesto que no puedo responder por algo que no se deriva de mis actuaciones. El ministro insiste en que no fue el Ministerio del Trabajo el que citó esta movilización y que él en ningún momento aceptó ningún tipo de hostigamiento en contra de la senadora Ablel, que él estuvo presente en el comienzo de la movilización y que si hizo algún pronunciamiento en contra de los 8 senadores fue explicando, según él, la realidad de lo que hicieron los integrantes de la Comisión Séptima. Ricardo. Andrés, gracias. Y es que el gobierno sigue buscando apoyos para la consulta popular, porque justamente uno de los puntos es la reforma laboral. Sin embargo, en Blue Radio hablamos con la directora de la Misión de Observación Electoral, Alejandra Barrios, quien dice que hacer esto desde ya es apresurado y podría implicar una violación a los topes de financiación de las campañas que deben tener incluso en el marco de la consulta popular. Caterina Ávila. Las preguntas de la consulta popular aún no han sido enviadas al Senado, sin embargo, el gobierno sí está promoviendo desde ya los comités por el sí. Para la directora de la MOE, Alejandra Barrios, esto está por fuera de tiempo e incumple con la ley. Está completamente por fuera de los procedimientos. No se puede empezar a tener grupos promotores, porque además la figura en este momento no existe porque no tienen nada que promover. Tendría que esperarse a la aprobación del Senado de la República para empezar el proceso electoral. Entonces, si se tienen unos grupos promotores que además están haciendo gastos para movilizarse o están haciendo gastos de propaganda, etcétera, pues esto se encuentra completamente desregularizado. Cabe mencionar que la consulta tiene unos topes financieros que están alrededor de los 6.300 millones de pesos y por ende los grupos promotores tienen que registrarse y reportar los gastos y el origen de los recursos. Estaríamos bajo la figura de una campaña completamente anticipada y si hay gastos de promoción y una consulta popular que en este momento es inexistente, pues estaríamos frente a una financiación externa
extemporánea por fuera, que está por fuera de la ley de las consultas populares. De hecho, el gobierno anunció que las juntas de acción comunal ya comenzarán la creación de comités por el sí, y el presidente, en cambio, les propuso incluir una pregunta para entregarles créditos. Podríamos hacer una pregunta, que se preguntara si se quiere que un porcentaje del crédito público y privado de Colombia vaya hacia la economía popular y definirla. ¿Sí o no? ¿Qué pasa si gana el sí? Con el umbral, que no es fácil. Que el Congreso está obligado en 6 meses, creo que es, a volverlo ley. A pesar de esto, la respuesta del gobierno a los cuestionamientos es que el presidente no está promoviendo nada. Habla el ministro del Interior, Armando Benedetti. El presidente no está conformando nada. Son las juntas de acción comunal. Cualquier colombiano puede crear un comité por el sí a la consulta desde ya. Y usted no le puede prohibir eso. Son las fuerzas sociales. Las preguntas de la consulta serán enviadas al Senado después de Semana Santa. Lo que pasa es que la campaña no ha empezado porque no ha sido enviada esa lista, ese cuestionario al Senado de la República. 1:35. Siguiendo con política, don Andrés Carmona, vuelvo con usted. ¿Qué hay detrás? Hay una bolita que no estamos viendo tan clara en la presentación del proyecto de ley del Partido Liberal buscando sacar adelante la reforma laboral. ¿Tiene que ver esto con la consulta del gobierno del presidente Petro? Claro que tiene que ver con la consulta, Ricardo, porque son dos aspectos que según ellos son la médula de la reforma laboral. Recuperar la jornada laboral a partir de las 7 de la noche y los recargos nocturnos, dominicales y festivos hasta el 100%. Esa es la propuesta que en 4 artículos presenta el Partido Liberal. Escuche usted lo que dijo el autor, el senador Alejandro Carlos Chacón, en el Congreso de Asofondos en Cartagena. Se lo decimos al gobierno, a los de la oposición y a los independientes, por supuesto. Somos capaces todos y por eso muchos, como dice Carolina, que Cambio Radical, Centro Democrático, han venido acompañando estos proyectos con anterioridad. Unámonos para esto. Dejemos de pensar, dejemos de pensar en la política, en la consulta, en la pelea y construyamos un país sobre lo que necesitan los trabajadores. Es la propuesta del Partido Liberal. Chacón, esta propuesta de Chacón incluso ha sido considerada por algunos congresistas como un camino para evitar que el Senado le apruebe la consulta popular al presidente Petro. ¿Qué dice el gobierno? El ministro Benedetti y el ministro Sanguino están de acuerdo y creen que el Partido Liberal debe votar a favor de la consulta. Eso sí, para el ministro de Trabajo es preocupante que este proyecto de ley sea una reforma bonsai, un resumen de lo que realmente contenía el articulado de reforma laboral. 1:37. Me gustó eso de reforma bonsai. Son las palabras del ministro. Le cierro con un dato que puede ser interesante. A ver. Cambios, llegadas a... Sí, nombramientos. ¿Nombramientos? Sí, nombramientos. Bueno, con tantas polémicas que hay ahorita. Ayer hubo un almuerzo en la Casa de Nariño. Sí. Asistieron al almuerzo el exalcalde de Cali, Jorge Iván Ospina. Estaba perdido. Sí, pues apareció. Y el polémico Víctor de Currea Lugo. No me digas. El profesor de Currea que iba a ser nombrado en su momento embajador. ¿En Emiratos? Creo que sí, y eso se cayó por un escándalo que tuvo en redes sociales. Exacto. Algún asunto. El almuerzo no era gratis. Luego del almuerzo se vieron con el presidente Gustavo Petro en su despacho. Y la noticia a esta hora, don Andrés, es que el almuerzo tuvo frutos. El exalcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, será el nuevo embajador de Colombia en Palestina. En Palestina. Diplomático, el doctor Jorge Iván Ospina ahora en Palestina. Colombia solicitó el beneplácito a ese país. Solo me deja decir esto, qué curioso que el presidente sí se reúne con Currea y con Ospina y no se reunió con los indígenas de la Plaza de Bolívar.